Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez, les acompaño en los próximos minutos para conversar de la coyuntura bastante intensa que ya se vive en Ecuador. Porque efectivamente la semana final de las elecciones se vive con una tensión con las amenazas de soliviantar el escenario con denuncias falsas, forjadas y con la clara intención de favorecer a un candidato y dejar en la impunidad a Guillermo Lasso, el presidente saliente. Por eso todo lo que se diga hoy, mañana puede ser distinto y lo que ocurre el domingo quizás no sea del agrado de ciertos poderes fácticos. De ahí que es clave reflexionar sobre lo que se viene esta semana porque hay que aclararlo para la audiencia de Telesur, hoy es un día feriado en el Ecuador y para eso queremos conversar con la asambleísta electa por la Revolución Ciudadana, Gisela Garzón, que ya la tenemos en pantalla. Qué gusto tenerte por acá, Gisela, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Orlando, a todo el equipo. Un gusto compartir con ustedes. Y bueno, optimistas, con fuerza en esta última semana, pero sobre todo con precaución en un contexto no solo de violencia, sino de odio desde las redes sociales, que lamentablemente también está saliendo a la calle en el cotidiano y entonces requiere estar mucho más alertas y mucho más precavidos. Claro que sí, a propósito de esto, Gisela, este fin de semana, incluido un feriado del 9 de octubre en el Ecuador, ha sido movido, intenso, porque aparecieron supuestas imputaciones al presidente al expresidente Rafael Correa, de parte de quienes formaban parte del equipo del señor Fernando Villavicencio. Se ha alterado el mundo digital y todo indica que el día de mañana la Fiscalía se pronunciará. ¿Qué avisoran ustedes? ¿Por dónde creen que salga este informe final de la Fiscalía? Si revisamos brevemente la historia de nuestro país, encontramos que en efecto la derecha cuando ve en riesgo sus intereses es capaz de cualquier cosa y no nos llegábamos a imaginar hasta qué punto la victoria en primera vuelta con la contundencia que se veía venir tanto para la elección del binomio presidencial como para la conformación de un bloque de asambleístas en la legislatura iba a dar paso a lo que lamentablemente estamos viviendo y digo estamos porque al menos quienes creemos en la democracia, en el respeto a las instituciones y en la necesidad urgente de salir de la crisis de manera cierta, que no significa coyunturas momentáneas o atenciones parche a problemas de fondo, vemos esto como una crecida no solo desde el odio, sino también desde la posibilidad de nuevamente, después de 6 años, culparle al correísmo o al gobierno del expresidente Rafael Correa de algo, primero, del que no tiene absolutamente nada que ver, pero además de algo que lo único que busca es virar el curso de las elecciones que son en una semana. Y en eso nos corresponde entonces hacer un llamado, por supuesto, a la comunidad internacional para estar pendiente de lo que pasa en el Ecuador, pero además nos corresponde denunciar a quienes defendemos la democracia o lo que nos queda de democracia y vemos en la salida electoral del próximo 15 de octubre la posibilidad de, desde las urnas, cambiar el gobierno y el rumbo de nuestro país. Como lo decía hace algunos días varios analistas, es como estar en caída libre y tenemos la posibilidad de poner las manos y evitar que el golpe sea tan fuerte. Y eso lo permite la democracia en un momento donde, si lo vemos de manera o en contexto, podríamos pensar incluso desde cuándo empieza este golpe institucional y por qué es que ahora tenemos una fiscal cuestionada tomando decisiones políticas en algo que debería ser profundamente técnico y con base en la verdad, pero tendremos que enfrentarlo, por supuesto, con una respuesta política, pero fundamentalmente con la ciudadanía organizada y movilizada el día de la votación. Ya, pero de todas maneras lo que queda claro es que hay claras intenciones de torpedear la candidatura, la elección, la ganancia posible de Luisa González, pero la pregunta que uno se hace es, ¿por qué hay tantas contradicciones? Primero se habló de un detenido, se suponía que habían 7, ahora parecería que hay 8, y después aparecen informaciones incluso con una sinvergüencería tal de parte de medios donde dicen que se trata de un señor o señora que no forma parte del proceso ni tampoco está detenida. Todo esto, ¿hacia dónde apunta? ¿Qué es lo que se plantea más allá del objetivo electoral? ¿Qué hay detrás de todo esto que efectivamente se va a tener que asumir con otro tipo de autoridades? Porque las actuales prácticamente no las van a considerar como una cosa muy grave para la democracia. Me permito allí responder de dos frentes. Lo uno, una narrativa que busca anular por cualquier forma y de cualquier manera a lo que ellos denominan el correísmo, lo que somos nosotros es la Revolución Ciudadana, un proyecto de izquierda progresista que fue gobierno el más exitoso de el Ecuador, que tuvo 10 años de eficiencia al frente del país y lo convirtió en el segundo más seguro de la región y que ahora, pues lamentablemente, es el ejemplo de todo lo que no se debe hacer en materia de seguridad. Eso me refiero a lo político, hablándolo desde lo más simple, si se quiere. Pero me parece que además hay un interés geopolítico aquí,
Y hay que entender también allí por qué desde un principio, desde que se empezaron las investigaciones, la presencia insistente de Norteamérica en la toma de decisiones de nuestro país en el marco de las investigaciones nos estaba dando un mensaje. A los 3 días del asesinato de Fernando Villavicencio estaba entrando el FBI a las oficinas de la Fiscalía, como que en sí mismo la Fiscalía y la legislatura que tenemos en Ecuador no fuera suficiente, o como que no estuviéramos en capacidad de investigar algo que pasó dentro de nuestro país. Y meterle mano a eso en un momento donde lamentablemente el narcotráfico, perdón, y el crimen organizado está dentro del Estado, nos da cuenta entonces que no solo es un tema político electoral, sino también hay un enfoque regional y geopolítico aquí que tiene claras intenciones de, quizás si pensamos más a profundidad, afectar a nuestro vecino Colombia, que tiene un presidente que está siendo muy incómodo para los intereses que habitualmente tiene la derecha de la región, y entonces usan Ecuador como esta posibilidad. Además que tenemos en nuestras Islas Galápagos ya presencia de militares norteamericanos. Es decir, es también una respuesta geopolítica en el marco de la convulsión y la violencia y a propósito de las elecciones, buscando desestabilizar a la candidatura que no solo le dijo no a la base de Manta, sino que además defendió por principio la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, y en ese sentido también hay un criterio geopolítico ahí. Ya, pero Gisela, hay una cosa que también está latente. Parecería que con la muerte cruzada el ganador es el señor Guillermo Lasso, porque gobierna sin oposición, sin fiscalización. Y por otro lado, todo lo que ha ocurrido en los últimos días, donde hay crímenes dentro de las cárceles, son de responsabilidad absoluta del gobierno central. No pueden echarle la culpa ahora de los 7 asesinatos ocurridos de estos 48 horas últimas al presidente Correa, que no está en el Ecuador, por supuesto. ¿Hasta dónde este nivel de impunidad que se va configurando para cuidar la espalda o la salida del señor Guillermo Lasso va a tener razón de ser, va a tener viabilidad? No tiene la más mínima razón de ser y por eso me atribuyo yo el criterio personal. Me parece que nosotros como legisladores en el periodo que iniciará en diciembre deberíamos culminar el espacio del juicio político, al menos para entender cuál va a ser claramente la postura de las bancadas, quiénes van a estar del lado de la gente y quiénes van a estar del lado de un gobierno que por cualquiera se analice su actitud, su acción, su ineptitud, ha destruido al país, ha profundizado las brechas de desigualdad, cada 17 horas muere una mujer, hay asesinados todos los días y amotinamientos carcelarios sin fin. Además que Luisa González, nuestra candidata a la presidencia, lo ha dicho, la forma de tranquilizar las calles es tomar el control de las cárceles. Y eso se lo puede hacer con voluntad política, porque las competencias ya las tiene la presidencia de la República. Entonces, es un trabajo conjunto que viene, por supuesto, de la mano de la no impunidad y no es una venganza, sino es la posibilidad de que un gobierno que ha destruido el Ecuador no se vaya al menos sin el señalamiento desde el control político. Y de allí que en adelante la recomposición venga, por supuesto, de la mano no solo de un mensaje de unidad, sino de la posibilidad de vencer este odio encarnado y profundizado desde el ejercicio mismo de la política responsable, cerca de la gente, solucionándole sus problemas y recuperando de a poco, porque nos va a tomar tiempo, la fortaleza que deben tener las instituciones del Estado para que una vez fuertes recuperen la confianza de la gente. Esta desinstitucionalización viene al menos desde la consulta popular del 2018, cuando decidieron lo que entonces en el Ecuador denominamos el Trujillato, y poner cualquier tipo de autoridad al frente de las funciones del Estado y las funciones de control, con tal que sea anticorreísta. El único requisito era que esté en contra de la revolución ciudadana. Y hoy vemos que eso no solo le ha pasado factura al país, sino que además ha significado que el Estado, por cualquier frente que se lo vea, hace aguas. Y entonces requerimos fortalecer eso porque cada una de las funciones tiene una responsabilidad en función de garantizar, valga la redundancia, los derechos de la gente. Entonces vendrá también de la mano con no impunidad. Ya nos pasó con Lenín Moreno, sigue impune y sigue opinando, lamentablemente, y sigue teniendo que ver en el balotaje con el candidato de la otra línea. Y no nos puede pasar lo mismo con Guillermo Lasso, de quien solo no hay evidencia, sino además todos los días sentimos su ausencia y su ineficiencia. Claro, y además hay que aclarar a la audiencia de Telesur y de América Latina en general que el movimiento político que auspicia la candidatura del señor Daniel Noboa es el movimiento del señor Lenín Moreno y de su familia Moreno. Además, esto hay que aclararlo para que tengamos claridad, por supuesto, de qué estamos hablando. Ahora, si bien es cierto que el panorama está planteado así, Gisela, a mí lo que me preocupa es hasta dónde todo lo que se está configurando parecería que no se alcanza a constituir en un golpe certero. Pregunto esto por doble vía. ¿Hasta dónde va a ser creíble una postura de la Fiscalía después de todo el desprestigio que tiene? Y segundo, ¿de
¿De qué manera puede reaccionar la ciudadanía, la Revolución Ciudadana o la misma candidata Luisa González? No nos sorprendería que en este momento se inventen nuevamente un proceso como el de influjo psíquico que tiene en contra nuestro compañero Rafael Correa. Digo influjo psíquico que sonará muy absurdo, pero eso dice la sentencia, que se llevaron adelante actos de corrupción supuestamente por influjo psíquico. Y para lograr eso, similar al caso de Argentina con la presidenta o la vicepresidenta Cristina Fernández, inventaron un cuaderno, para ponerlo en lo más resumido del caso. No nos sorprendería que algo similar se esté fraguando en este momento. Lo que corresponde primero es poner sobre la mesa lo cuestionada que está la fiscal, una fiscal cuestionada desde sus credenciales académicas de obtención de título de tercer nivel, pero que ha dado muestras que es capaz de torcer el derecho a conveniencia. Porque si es que no fuera el caso, tendríamos respuestas certeras alrededor del asesinato de Agustín Intriago o alrededor del asesinato de un candidato a la Asamblea Nacional en este curso último de elecciones de primera vuelta de otra línea política que no es la nuestra, del señor Rider Sánchez, o supiéramos ya algo alrededor del asesinato de un candidato nuestro, de la Revolución Ciudadana, a una alcaldía de Manta en febrero de este año. Es decir, si es que hubiese intenciones reales de clarificar lo que está pasando, de enfrentar la violencia y no utilizar esto, que por sí mismo es doloroso, para capitalizarlo a favor de unos y en contra de otros, entonces podremos hablar en serio de la búsqueda de la verdad. Pero por supuesto que, al menos particularmente, no tengo la más mínima expectativa de una fiscal cuestionada, porque además ha actuado políticamente y ha decidido que la fiscalía sea o sea más rápida o sea menos ágil conforme los casos a ella le parezcan certeros o no, también cumpliendo seguro encargos geopolíticos y demás. Pero al menos lo que nos corresponde, y es lo que he podido revisar un poco, es que hay un rechazo, digamos, importante de un sector de la ciudadanía que, independientemente de no comulgar con la Revolución Ciudadana o tener cuestionamientos hacia ciertas decisiones del gobierno de Rafael Correa, se da cuenta que esto es un uso y una manipulación a una semana de las elecciones, pretendiendo torcer la voluntad de la ciudadanía y la posibilidad de, insisto, cambiar el gobierno desde las elecciones, desde las urnas, que es el último resquicio que nos queda para lograr enfrentar esta crisis. Así es, Gisela. Vamos a hacer la pausa. Enseguida volvemos para seguir conversando de lo que espera esta semana. No se olviden, el próximo domingo 15 de octubre serán las elecciones decisivas dentro de un escenario complejo, tenso, difícil, doloroso y hasta sangriento, porque en las cárceles se sigue asesinando y en las calles sigue habiendo asesinatos por doquier. No exagero, por doquier. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con la asambleísta electa por la Revolución Ciudadana, Gisela Garzón. Gisela, una de las cosas que preocupan es que esta segunda vuelta electoral, esta segunda parte de la campaña electoral ha sido un poco distinta, difícil, apática en algunos casos. Y una de las preocupaciones que se hacen desde el exterior es por qué no se percibe la candidatura de Luisa González como un movimiento, como un frente político más amplio, donde se incluyan organizaciones sociales, comunitarias, indígenas, de profesionales, etcétera, etcétera. Parecería que es una candidatura que se mueve sola y los demás están a la expectativa. En realidad, cada uno de nosotros y nosotras, me refiero a las autoridades electas, tanto en la Asamblea como en los diferentes niveles de gobierno, estamos con un trabajo de acercamiento y relacionamiento político importante que se ha consolidado no solo en respaldos públicos, sino en compromisos, que es algo de lo que más le importa a los diferentes sectores. Por ponerles un ejemplo, tuvimos un encuentro con un sector de enfermeras importante del país y nos enteramos que han sido utilizadas para dejar de atender en salud y atender en compras públicas. En nuestro país, en una crisis importante donde lamentablemente tienen que atender heridos y enfermedades con falta de todos los implementos, además se han vuelto administradoras públicas. Es decir, ese nivel de descomposición lo conocemos acercándonos a cada uno de los sectores, las mujeres, los transportistas, los choferes profesionales, el campo, el agro que está completamente abandonado, y esos compromisos los afianzamos nosotros directamente como autoridades electas y se escalan a una agenda conjunta que se hará real, que se concretará en el ejercicio del gobierno. Y allí que no podemos olvidarnos que el tema de la seguridad ha sido quizás una de las cosas que más preocupa.
y aquí también me permito comentarlo, el día que se eleva la alerta de la amenaza contra la vida de Luisa González, estábamos haciendo agenda en Cayambe. Ella había cicleado al inicio de la mañana y al mediodía recibíamos esa alerta y en horas de la tarde se tuvo que reforzar la seguridad y cambiar las actividades públicas y hacerlas mucho más controladas. Si bien es importante avanzar en una campaña donde se vea respaldo masivo y demás, tampoco se puede exponer a la militancia y a los adherentes y cercanos a cualquier tipo de reacción violenta, venga de donde venga. Y en ese sentido, lamentablemente hemos tenido que aprender a hacer campaña en este contexto de violencia. Pero nuestra campaña también viene de la mano con la posibilidad de evidenciar la eficiencia y eficacia de los gobiernos autónomos descentralizados que hemos ganado en las pasadas elecciones. Tenemos prefecturas, tenemos alcaldías, tenemos gobiernos parroquiales y hemos tenido también una reunión a modo de gabinete itinerante para asumir cada una de las responsabilidades que tendremos en el ejercicio del gobierno. Entonces, viene de la mano con, en efecto, ser eficientes en la administración en los espacios donde ya estamos presentes y cuidar estas lamentables situaciones de violencia sin dejar de lado aquellos acercamientos políticos que los estamos haciendo también. ¿Y qué rol está jugando el gobierno? Porque ya hay varias denuncias del modo en que el gobierno participa de este proceso electoral, aunque parezca raro lo que estoy diciendo, porque, por ejemplo, el día miércoles, jueves y viernes de esta misma semana se van a cerrar algunos establecimientos públicos porque tienen que participar del proceso de instalación de urnas, pero al mismo tiempo hay una campaña soterrada en grupos de WhatsApp donde les dicen a los padres de familia que van a cerrar las escuelas porque hay amenazas de bombas de los correístas, que hay amenazas de violencia en esos sectores. Y esto no lo hacen precisamente actores políticos, sino lo hacen autoridades, rectores, rectoras, profesoras, que están prácticamente monitoreados y dirigidos por el gobierno. Así es. Me permito, si se quiere, recapitular a la repetición de elecciones en el exterior. Desde allí la Cancillería y los consulados fueron un problema porque no pensaban brindar las facilidades ni para el voto telemático, ni para el registro del voto telemático y ahora tampoco para la votación presencial. Desde allí empezaban a decir no es cosa del CNE, no es cosa nuestra, cuando lo que correspondía era operativizar el proceso de elecciones de la mejor manera y sumar todos los esfuerzos para que así sea. Y pensamos que en efecto podía tener un tinte político por la relevancia que tiene la Revolución Ciudadana en los migrantes, en la comunidad migrante. De allí que el gobierno claramente tiene y mete las manos en la campaña. Las declaraciones del presidente Guillermo Lasso cuando entrega, por ejemplo, o simbólico, si se quiere, un hospital en Manabí señala que no ha habido voluntad para que esto se haga, que ha habido intenciones siniestras alrededor de la reconstrucción de ese hospital, es decir, asegura cosas desde su rol de presidente en beneficio directo a la campaña de la otra postura, de la otra perspectiva, de la otra orilla. Y sus ministros no hacen menos evidente su postura. Cuando pasa el tema de Fernando Villavicencio y el asesinato de los sicarios, el ministro de Gobierno hace una declaración en sus redes sociales diciendo que hay una mafia en las elecciones, aseverando que la Revolución Ciudadana tiene algo que ver en este tema y tomando una postura que primero no le corresponde y segundo no viene al caso en un marco donde al menos pedimos el debido proceso y la independencia de funciones. Y entonces nos permite pensar al menos que tanto Guillermo Lasso como quienes son o se han declarado abiertamente anticorreístas y el propio Daniel Noboa tienen las mismas perspectivas y buscan la misma agenda y entonces no solo que nos ponemos en la orilla contraria, sino que le ponemos nombre y apellido a esa necesidad de sostener lo que está pasando, de cuidar los intereses y de hacernos frente, aunque no haya ni siquiera un sentido al menos de empatía o de humanidad en un momento tan delicado para el país. Claro, pero Gisela, también ahí cabe otra reflexión y es, digamos que Luisa González gana las elecciones, se va a posesionar prácticamente la última semana, quizás de diciembre. De aquí a esa fecha el gobierno puede hacer una serie de cosas que dejan embarcado. Por ejemplo, ya lo hizo con la reserva que está en Ginebra. Si Luisa González propone sacar de la reserva 2.500 millones, este momento sería casi imposible porque la reserva está prácticamente en 4.000, máximo 5.000 millones de dólares. Es decir, ¿de qué manera se prepara el equipo de Luisa González de la Revolución Ciudadana para una situación en la que el país queda prácticamente hecho trizas? La Asamblea allí tendrá un rol importante porque Luisa ha anunciado la presentación de un proyecto de ley económico urgente alrededor de decisiones económicas que tienen que ver con la línea de créditos de la producción, con donación de deudas, un alivio a aquellos productores que incluso desde la pandemia vienen arrastrando deudas, no porque no querían pagarlas, sino porque no tenían con qué.
y además dar un alivio a los créditos educativos que también han sido un dolor de cabeza para nuestros jóvenes del día de hoy. Y ella además ha hablado con claridad de controles a los abusos de la banca y me parece que es importante también hacerlo y vendrá de la mano en un proyecto económico urgente. Mucho más después de haber tenido un presidente banquero y del otro lado del balotaje también un banquero que no solo es banquero, pero también tiene nexos con este sector y que entonces precautelará estos intereses desde la presidencia. De ahí tendremos un rol importante, digo, porque esto también vendrá de la mano con la decisión de utilizar parte de ese fondo de la reserva para atender lo urgente. Lo habíamos anticipado en la primera vuelta, que también era importante tener una sola elección, porque permitía o nos facilitaba a nosotros la posibilidad de evaluar el presupuesto general del Estado y que Guillermo Lasso no lo haga a conveniencia de sus propios intereses. Este año, el Ministerio del Interior, que tiene la rectoría en la seguridad, ha ejecutado casi nada del presupuesto necesario para atender la situación del país. Esto que corresponde o que se entiende que es un presupuesto que no se necesita. Por eso es que Luisa González en el debate dijo, en el debate en Ecuador, y se puede encontrar en sus redes sociales, dijo que hay que trabajar alrededor de la subejecución presupuestaria porque nos vamos a encontrar también allí con recursos que sin haberse utilizado siendo necesarios no estarán considerados en el presupuesto del año entrante. ¿Va a ser un tiempo difícil? Sí, pero me atrevo a pensar, a pesar del conflicto que seguramente significará fundamentalmente la bancada de Fernando Villavicencio, que claramente ha dicho que con nosotros no va a hablar porque no existimos, pero nosotros creemos que hay un sector político que más allá de las diferencias ideológicas y programáticas, que no vamos a renunciar ninguno de nosotros, sí puede poner por el centro lo urgente, lo emergente y lo permanente, porque viene de la mano con los derechos de la gente. Lo urgente, atender la seguridad. Y si ese presupuesto de la reserva, que tiene que pasar también por nuestras manos la aprobación, va a ser utilizado para eso, debería ser unánime el apoyo. Si viene también de la mano con una declaratoria de emergencia en salud y educación y vialidad, no hay forma de oponerse a eso cuando es fundamental para que la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas sea menos tortuosa y sea mucho más digna. Entonces, aspiro y espero, tanto particularmente como en representación de la Revolución Ciudadana, que nos encontremos con una clase política que entienda el momento crítico y que entienda que haremos lo mejor que esté en nuestras manos para enfrentarlo y que al menos esperamos no tener una oposición visceral, sino que desde las ideas podamos encontrar puntos en común, podamos tener acuerdos, podamos unirnos y podamos enfrentar esto, porque es un tiempo corto, pero sí se puede levantar al Ecuador cuando hay voluntad política. Claro que sí, Gisela, me quitaste la última pregunta que tenía que ver con el manejo de la asamblea, la composición de fuerzas que existe ahí, pero bueno, de todas maneras la respondiste adelantándote a la pregunta. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias, Gisela. Gracias a ustedes por nuevamente a la comunidad internacional pendientes del Ecuador porque se vienen días complejos. Así será. Gracias a Gisela Garzón, asambleísta electa por la Revolución Ciudadana, y a ustedes también comentarles que se han hecho varios intentos por tener a los candidatos y al mismo candidato, al señor Daniel Noboa, para ser entrevistado en este espacio, y ya sabemos que él no va donde le hacen preguntas, no donde le rinden pleitesía. Pero de todas maneras, aquí seguiremos informando, conversando, reflexionando sobre lo que le espera al Ecuador de esta época crítica, dura, difícil y que digo además sangrienta. Cuídense mucho. Chao, chao.